Reflexiones matinales. Yahvé de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Dios descendió al monte Sinaí. El texto a meditar lo encontramos en Éxodo 19 versos 18 al 20 que dicen: Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Yahvé sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó Yahvé a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. En el Sinaí, donde Yahvé quería impresionar a todos con la importancia y majestad de su ley como la constitución de su reino espiritual, aparece con grandeza aterradora. A causa de su pecaminosidad, se le prohibió al pueblo de Israel acercarse al monte cuando Yahvé estaba por descender sobre él para proclamar su ley, para evitar que fuese consumido por la abrasadora gloria de su presencia. En medio de las más terroríficas convulsiones de la naturaleza, la voz de Yahvé se oyó como una trompeta desde la nube. El monte fue sacudido desde la base hasta la cima, y las huestes de Israel, demudadas y temblorosas, cayeron de hinojos. Aquel cuya voz hizo entonces temblar la tierra, ha declarado: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Cuando Moisés regresó de su encuentro con la divina presencia en el monte, donde había recibido las tablas del testimonio, el culpable Israel no pudo soportar la luz que glorificaba su semblante. ¿Cuánto menos podrán los transgresores mirar al Hijo del Altísimo cuando aparezca en la gloria de su Padre, rodeado de todas las huestes celestiales, para ejecutar el juicio sobre los transgresores de su ley y sobre los que rechazan su sacrificio expiatorio? A través de todas las páginas de la historia sagrada, donde está registrada la relación de Yahvé con su pueblo escogido, hay huellas vivas del gran Yo Soy. Nunca dio el Eterno a los hijos de los hombres más amplias revelaciones de su poder y gloria que cuando fue reconocido como único soberano de Israel y dio la ley a su pueblo. Había allí un cetro que no era empuñado por manos, y las majestuosas manifestaciones del invisible Rey de Israel fueron indeciblemente grandiosas y temibles. Todas estas revelaciones de la presencia divina, la gloria de Dios, se manifestó por medio del Mesías, no solo cuando vino el Salvador, sino a través de todos los siglos después de la caída del hombre y de la promesa de la redención. Yahvé estaba en el Mesías reconciliando el mundo así. El Hijo del Altísimo era el fundamento y el centro del sistema de sacrificios, tanto en la era patriarcal como en la judía. Desde que pecaron nuestros primeros padres, no ha habido comunicación directa entre Dios y el hombre. El Padre puso el mundo en manos de su Hijo amado, para que por su obra mediadora redimiera al hombre y vindicara la autoridad y santidad de la ley divina. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio del Mesías. Fue el Hijo del Altísimo quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas. Fue Él quien dio la ley a Israel, en medio de la terrible gloria del Sinaí. El Hijo del Altísimo en espíritu entonces promulgó a todo el pueblo los 10 mandamientos de la ley de su Padre, y dio a Moisés esa ley grabada en tablas de piedra. Nunca desde que se creó al hombre se había presenciado semejante manifestación del poder divino como cuando se proclamó
la ley de Dios desde el Sinaí. Si tales manifestaciones de su poder señalaron el sitio escogido para la proclamación de su ley, cuán pavoroso no será su tribunal cuando venga para aplicar el juicio de estos sagrados estatutos. ¿Cómo soportarán su gloria en el gran día de la retribución final los que pisotearon su autoridad? Cuando se manifestó la presencia divina en el Sinaí, la gloria del Eterno era ante la vista de todo Israel como un fuego devorador. Pero en medio de la tempestad de los castigos divinos, los hijos de Dios no tendrán ningún motivo para temer. Yahweh será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.